hemos tenido un ejercicio de diálogo social muy importante hoy que esperamos se replique en muchas otras ciudades del país. Queremos desde el Ministerio, desde las organizaciones sindicales, porque he recogido ese sentimiento, y desde las organizaciones de empresarios, dar un especial agradecimiento a la OIT Oficina de Lima, a la OIT Oficina de Ginebra, que nos hayan acompañado en esto. Para nosotros, las reflexiones que nos han hecho hoy y el acompañamiento que tenemos de ustedes es verdaderamente una cobija de tranquilidad en nuestra cosa conceptual y lógicamente de diálogo social. Este ejercicio no lo pudimos tomar todos porque no tenemos el don de la ubicuidad y como los paneles fueron paralelos, no sabemos qué pasó en los otros. Por esa razón, le pedimos a Andrés Mauricio Ramírez que armara una metodología que nos permitiera verdaderamente socializar el trabajo de la mañana y poder sacar unas conclusiones. Yo le pido el favor a Andrés Mauricio que nos haga una referencia sobre la metodología que vamos a utilizar para llegar a las conclusiones. Señor viceministro, mil gracias por la invitación y por haber permitido que tuviéramos este panel de cierre con la participación de cada uno de los moderadores que participó en los paneles que sobre el Día del Trabajo Decente se celebró el día de hoy. Quiero informarle, señor viceministro y amigos asistentes, que este evento contó, además de la participación del señor ministro, con la presencia de 4.500 personas invitadas, entre representantes del sector sindical, representantes de los empresarios y representantes del gobierno nacional, de las entidades del sector trabajo, a quienes a todos altamente les estamos agradecidos. Por indicación del señor viceministro, vamos a presentar, la metodología es la siguiente, se hicieron los paneles por los 5 pactos, tuvimos paneles en temas de erradicación de trabajo infantil, en temas de formalización, calidad por el empleo, adulto mayor y el empleo como servicio público. Adicional a eso, tuvimos los paneles con la participación y el liderazgo particular del SENA, en el caso de formación para el trabajo, y del Grupo de Equidad Laboral del Ministerio de Trabajo se entregaron unos diplomas del sello Equipares. Como le informo, viceministro, en total fueron 4.500 personas que a lo largo de los distintos paneles, desde la mañana hasta la tarde, participaron en cada uno de sus escenarios. Vamos a iniciar, señor viceministro, con la presentación tanto de las conclusiones como las presentaciones gráficas de los paneles que tuvimos en la mañana de hoy. El primer panel lo moderó usted, señor viceministro. Fue el panel del trabajo de diálogo social, como usted mismo lo denominó, fue la primera sesión pública de la Comisión Permanente de Concertación. En ese escenario participaron los 3 presidentes de las centrales, incluyendo la invitación que se extendió al presidente de la central de la Confederación Democrática de Pensionados, y participaron al mismo tiempo los 3 presidentes de los gremios que hacen parte de la Comisión Permanente de Concertación. Al panel además asistió el doctor Horacio Guido, jefe de la Oficina de Normas Internacionales de la OIT, y para este panel, estas 3 pequeñas conclusiones, quiero invitar a la doctora Gloria a que sobre estos 3 temas, digamos, usted que estuvo en la coordinación de esta tarea, nos pueda presentar estas 3 principales ideas, y mientras la doctora Gloria va hablando, ella se va a referir a la importancia del diálogo social tripartito, a la importancia que tuvo el trabajo decente. El doctor Horacio Guido nos presentó tal vez como un marco conceptual de lo que es el trabajo decente, así como la doctora María Arteta hizo alguna referencia sobre el tema y las implicaciones a los convenios internacionales. Mientras la doctora Gloria va hablando, también les queremos ir mostrando algunas de las imágenes que fueron protagonistas de este panel. Adelante, Gloria. Muchas gracias. Sonido para el micrófono. Sí. Muchas gracias. Entonces, sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues para mí de verdad fue un honor haber estado en la
participación de la elaboración del panel. Fue muy importante contar con la disposición de todos los actores. Como dijo el viceministro, fue realmente un diálogo constructivo, y una de las conclusiones más grandes que podemos sacar de acá, de este escenario, es que el diálogo social tripartito es la base para la construcción del trabajo decente. Ese es el pilar fundamental. Sobre la base de la construcción colectiva de política pública, resaltaron los actores que estaban ahí que es muy importante un diálogo social real y efectivo, donde se pueda discernir, donde todos puedan manifestar sus opiniones, donde cada uno pueda decir qué es lo que está pensando, y que para eso la Comisión Nacional de Concertación es el escenario ideal donde se debe continuar avanzando en este proceso. El trabajo decente es contar con una, de acuerdo con lo que nos dijo el doctor Horacio Guido, el trabajo decente, por lo cual trabajaron todos los mandantes y llegaron a consenso, se estableció que es contar con oportunidades de trabajo, de que sea productivo, que produzca ingresos dignos, que todas las personas puedan vivir con dignidad, con seguridad en el lugar de trabajo, con protección social para todos y todas las familias, con mejores perspectivas del desarrollo personal e integral a la sociedad, que se pueda construir una sociedad mejor, igualitaria y en paz, y que el trabajo decente es eje fundamental para el cumplimiento de un desarrollo sostenible de acuerdo con las metas 2030 que se ha fijado ahorita en Naciones Unidas. Otro aspecto también muy importante que también se resaltó en el panel, pero que también fue dicho por el señor Presidente de la República y por el señor Ministro del Trabajo, es que el trabajo decente implica el respeto al derecho de asociación. Se debe respetar el derecho a la libertad sindical, a la negociación colectiva. También se resaltó muchísimo el tema de la protección social. Se deben crear unas muy buenas, seguir trabajando en unas políticas de protección a la vejez. Finalmente, una también de las conclusiones importantes es que Colombia ha avanzado en estos últimos 20 años, como bien lo dijo Horacio Guido de la OIT, que nosotros veníamos de una situación muy complicada, que todavía nos faltan muchos retos que estamos trabajando, y que el trabajo conjunto, el trabajo tripartito es muy importante para seguir avanzando dentro de esos retos, que hoy Colombia es ejemplo de buenas prácticas a través de la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos en muchas regiones, y que esto pues demuestra que efectivamente existe un diálogo social y efectivo en este campo. Pues yo creo que es todo lo que podría decir muy resumidamente. Gracias. Gracias, Gloria. Como le comentaba, señor viceministro, fue el primer panel, fue, como usted lo denominó, la primera sesión pública de la Comisión Permanente de Concertación. Ya el doctor José Osorio está preparando el acta de esa sesión del día de hoy. El segundo panel, o digamos, terminada la intervención del presidente y la instalación formal, vinimos todos a conocer los stands, y posterior a esa visita de los stands se instaló el primer panel sobre erradicación de trabajo infantil. En ese panel participó el doctor Eduardo Bejarano, director de Diálogo Social. Sí, muchas gracias, y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en la jornada de hoy. Tuvimos este panel para enmarcar, que esto se le va como el sonido, para enmarcar cómo el trabajo infantil se encuadra dentro del concepto de trabajo digno y decente. Empezando por decir que un niño que trabaje hoy, que no se forme, que no estudie, que no juegue, es un adulto que tiene altísimas posibilidades en el futuro de tener unas condiciones laborales, digamos, poco dignas en materia de ingreso, en materia de vulneración de sus derechos. De tal manera que el primer paso, una gran conclusión, es que desde el primer momento debemos reconocer que el trabajo decente se construye evitando que los niños, las niñas y los adolescentes ingresen al mercado laboral. Pero también, tema que subrayamos ahí, que si lo hacen respetando la edad mínima del convenio 162 suscrito con la OIT, en ese sentido
pues que tengan permiso de trabajo, no que trabajen sin contar con la reglamentación y con la protección del estado de vida. En segundo lugar, sí. Y retomando algo que dijo el presidente, y es que hay muchas cosas que podemos hacer desde el concepto de trabajo digno y decente para construir la paz, pero no podemos de hablar ni pensar en un país equitativo, justo, solidario, en un país con oportunidades para todos, si, como hoy lo tenemos, 1.039.000 niños, niñas y adolescentes se ven expuestos al mercado laboral. De tal manera que también para construir la paz debemos decirle a todo el pueblo colombiano, debemos decirle a toda la sociedad en su conjunto que el tema del trabajo infantil es un tema prioritario, debe estar en la agenda pública, debe estar en la agenda del sector privado. Por supuesto, como lo manifestó Rafaela, que nos acompañó por parte de la CGT, es una prioridad y debe serlo también para los movimientos sindicales. En tercer lugar, me puso formalización. Bueno, que no solamente hay que reconocer los derechos de los niños, porque es muy fácil aterrizar en lugares comunes y decir, hombre, ahí está la ley, ahí están los códigos, pero realmente y efectivamente ¿estamos defendiendo los derechos de los niños? Y era la pregunta que hacía la procuradora, que hacía Rafaela, que hacía la directora del bienestar familiar. Cada uno de ustedes, cuando ve la vulneración de un niño, cuando lo ve trabajando en las calles, ¿lo denuncia? Estamos nosotros tomando un papel protagónico, no porque nos lo diga un código, no porque yo como funcionario tenga que hacerlo, sino porque como colombiano, como persona que me preocupo por mi sociedad, estoy de alguna manera reivindicando los derechos de los niños. Es una pregunta que queda y es una pregunta que yo les transmito a ustedes también. Otro punto fundamental es el debate que ya hemos planteado en referencia a las peores formas de trabajo infantil. El tema lo tocamos, lo sugerimos, porque si bien es cierto, el convenio 182 habla de las peores formas de trabajo infantil, eso no es un trabajo. La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes no puede considerarse un trabajo, así sea una peor forma, no lo es un delito. La pornografía infantil es un delito. La esclavitud, la mendicidad, ese tipo de prácticas son delitos y como tales debemos empezar a reconocer que no solamente desde la inspección del trabajo, desde la protección de los derechos de los niños, sino también desde el andamiaje penal se debe actuar con contundencia, no solamente para rescatar a esos niños y a estos jóvenes que están en este tipo de situaciones, sino también para castigar a aquellos que explotan y vulneran los derechos de los niños. Y finalmente, una reflexión que compartimos con la OIT, que compartimos con el sector privado, es que la prevención y la erradicación del trabajo infantil no es exclusivo, no es un tema del resorte exclusivo del sector público. No solamente es el Ministerio del Trabajo, Bienestar Familiar, Policía, Infancia y Adolescencia, alcaldes, gobernadores, etcétera, quienes tienen una responsabilidad. Aquí es una responsabilidad compartida. Como lo decía la procuradora Ilva Miriam Hoyos, hay una corresponsabilidad entre sociedad, empresa, familia, para entre todos erradicar el trabajo infantil. Por eso cobra tanta importancia las diferentes estrategias donde nos hemos aliado con el sector privado para aunar esfuerzos y para alinear todas las estrategias que nos permitan tener políticas de impacto, si se quiere, para prevenir y erradicar el trabajo infantil en todo el país. Este fue, en resumen, el panel número 1 sobre trabajo infantil y pues allí quedan también unas tareas muy importantes, señor viceministro y apreciados visitantes, y es mirarse el año 2016, año que es fundamental para esta lucha contra el trabajo infantil por una sola razón, bueno, por varias, pero por una particularmente, y es que debemos aterrizar en los planes de desarrollo de alcaldes y gobernadores lo referente al trabajo infantil, así como lo hemos dicho, viceministro, que los temas de diálogo social, de concertación, de la negociación colectiva en el sector público, los señores alcaldes y gobernadores tienen que empezar también a aterrizarlos en sus planes de desarrollo. El tema del trabajo infantil obligatoriamente, lo dijo la procuradora, obligatoriamente tiene que consignarse
en todos los planes de desarrollo que se formulen en el primer trimestre del próximo año. Eso es todo. Es la primera vez, señor viceministro y asistentes, que gobierno, empresarios y trabajadores consistan un evento de tanta importancia para el desarrollo de la política pública en materia laboral. Y en ese sentido, el segundo panel que se desarrolló de la jornada académica fue el de el empleo como servicio público. Ese es uno de los pactos que hace parte de los temas que han sido discutidos por el Gobierno Nacional, y el doctor Nicolás Díaz, asesor del despacho del viceministro de Empleo y Pensiones, no solo participó activamente de él, sino nos presentará las conclusiones que se obtuvieron de él. Importante mencionarlo que sobre este tema la Comisión Permanente de Concertación tiene una subcomisión abierta con las entidades de las centrales y el sector laboral, que vincula el diálogo y las relaciones laborales en el sector público. Adelante, Nicolás. Muchas gracias a todos. El panel número 2 contó con la presencia de la doctora Liliana Caballero, directora de la del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien nos estuvo explicando y exponiendo todos los programas, políticas y lineamientos de políticas que tienen para todos los empleados del sector público. En segundo lugar, contamos con la presencia de la doctora Elsa Aurora Borges, que es directora de la Agencia Pública de Empleo del SENA. Ella también nos estuvo explicando cómo desde tiempos atrás han venido trabajando a través de la Agencia Pública de Empleo para dar muchas más oportunidades a no solo aprendices del SENA y meter, digamos, todo ese componente de formación para el trabajo, sino también cómo han dado una oferta muy clara del empleo como servicio público. Y por último, contamos con la presencia de Claudia Camacho, directora del Servicio Público de Empleo, quien nos presentó, digamos, lo que ha venido trabajando desde su creación, desde el año 2013, para también darle dientes y establecer unas políticas y unos programas muy concretos para dotar y dar muchas más oportunidades de empleo decente y empleo sostenible. Las 5 conclusiones que tenemos es que es necesario, primero, avanzar con la eliminación de las barreras que mantienen a las personas por fuera del mercado laboral formal, y al mismo tiempo se debe trabajar en la consolidación de esta unidad del Servicio Público de Empleo, donde ya se han registrado más de 487.000 vacantes, en aras de que más empresarios se vinculen y encuentren en esta una herramienta para mejorar su productividad. En segundo lugar, vemos que la concepción del empleo como un servicio público contribuye a aumentar la transparencia del mercado de trabajo y legitima la acción del Estado para intervenir y fomentar la creación de empleos de calidad para toda la población. En tercer lugar, vemos que es necesario realizar acciones para que más personas conozcan la oferta de servicios para el empleo que el Estado ha puesto a su disposición. De esta manera se busca promover que cada día más personas se vinculen a empleos que respeten los principios de trabajo digno y decente. En cuarto lugar, encontramos en el servicio público que la vocación del trabajo público debe centrarse bajo el criterio fundamental de la meritocracia como un aspecto central del trabajo decente. Por último, es necesario fomentar el diálogo social tal y como lo hemos vivido hoy con todos los actores del país, puesto que el trabajo decente es una apuesta que sobrepasa lo público. Sin embargo, los servicios públicos de empleo y la dirección, el Departamento Administrativo de Función Pública manifiestan la necesidad de superar barreras a través de apuestas estratégicas, como han venido desarrollando estrategias para superar brechas de tipo diferencial, superar brechas en temas de formación para el trabajo, brechas de información, brechas para la formalización del empleo, cosa de que sea un compromiso y haya un cambio de cultura empresarial entre los principales actores del país. Muchas gracias. Gracias, Nicolás.
En este panel nosotros miramos que no solamente son más plazas de empleo, sino empleo de calidad. Y en materia de empleo de calidad, pues tenemos que tener los trabajadores con toda su seguridad social, que es subsidio familiar, pensión, salud, riesgos laborales. Pero también tenemos unas herramientas que nos ayudan, que está a disposición de empleadores, trabajadores, precisamente para ayudar a este tema de calidad de empleo. Y es aquí donde miramos, por ejemplo, el fortalecimiento que nos da las cajas de compensación familiar, que es una institucionalidad única en el mundo, que ayudan en vela por la aplicación de la calidad del empleo y la seguridad y protección social de los trabajadores y sus familias, su entorno familiar. Y esto es bondadoso porque es un sistema que genera redistribución y equidad, que es parte de las políticas que está liderando precisamente el señor presidente de la República, y quedó muy establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. También tenemos estrategias como por ejemplo el teletrabajo que nos ayuda precisamente a ayudar a cerrar unas barreras de acceso que estamos teniendo para que las personas en condición de discapacidad puedan pues precisamente acceder a nuevos empleos. En esta materia de personas en condición de discapacidad se consideran que hay 2.650.000 personas que se encuentran en esta condición, y de ellos el 62% es el porcentaje que se cree que no tiene un trabajo. Es decir, la tasa de desempleo de ellos es una tasa muy alta a comparación de la tasa que tenemos el resto de la población. Para eso también pues las cajas de compensación ayudan precisamente con el fortalecimiento de mecanismos de empleabilidad en el país, y pues generando estrategias para acercar empleadores y trabajadores en esta condición. Y el teletrabajo acá aporta porque nos ayuda a que realmente ellos puedan tener unos espacios de trabajo adecuados, porque podemos tener puestos de trabajo en las condiciones que requieren las personas en condición de discapacidad. No solamente las personas que tienen esta situación antes de entrar al trabajo, sino también aquellas personas que hayan adquirido una situación de invalidez o una disminución de su actividad por algún accidente laboral o algún accidente común que genere que el empleador necesite generar una reubicación o una readaptación de su puesto de trabajo. Entonces son herramientas que realmente nos están ayudando que aquellas personas que están en cierta condición puedan tener un trabajo de calidad. Uno, que puedan acceder al trabajo, y dos, cuando ya acceda, tenga realmente unos puestos de trabajo de calidad. Asimismo, se analizaron las cifras en materia de cómo vamos en seguridad y salud de los trabajadores, porque eso hace parte de la calidad del trabajo, que tengamos realmente los trabajadores seguros y saludables. Para esto mirábamos que se nos murieron con ocasión del trabajo el año pasado 540 personas. Si bien disminuimos, porque en el 2013 fueron 750 personas aproximadamente, fueron 540 personas que se despidieron de sus esposas, de sus esposos, se fueron a trabajar y no regresaron a cenar. Y esto es algo que no puede seguir pasando. Asimismo, en Colombia, de cada 100 trabajadores se nos accidentan 8 trabajadores. Países desarrollados en esta materia en el mundo se accidentan solamente 3 de cada 100 trabajadores. Y tenemos que apuntarle a esto. El año pasado se nos accidentaron 691.000 trabajadores aproximadamente. Si logramos bajar la tasa, pues sería muy bajo el número de accidentes y sería bajo el número de las personas que le cambia su vida, no solamente laboral, sino familiar, con ocasión de algún accidente. La conclusión de esta última parte es que si bien hemos avanzado en materia de la normatividad de riesgos laborales, siendo uno de los países de la mejor normatividad de Iberoamérica, teniendo por ejemplo la mejor tabla de enfermedades de América, un manual de calificación que nos avanzó en 30 años en baremos de calificación internacional, avanzamos en 28 años, actualizamos el reglamento de actividades subterráneas, logramos tener un manual y tabla de enfermedades específico para los docentes que realizan su actividad del magisterio, que lo pedía FECODE desde hace 20 años. Todo esto puede estar ahí puesto, pero si nosotros, gobierno, con ustedes, empleadores y trabajadores, organizaciones sindicales, agremiaciones empresariales, no nos ponemos las botas para aplicar toda esa normatividad, no vamos a disminuir esas cifras, que no son números, sino son seres humanos. Esa cifra de 540 personas que fallecieron no son una cifra de 540, son seres humanos que no regresaron a casa, y eso no puede seguir pasando. Gracias. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos por habernos acompañado
Para nosotros fue fundamental poder tener este espacio y haber conciliado, eso fue lo más importante, haber conciliado esos dos enfoques que trabajamos en el Ministerio del Trabajo respecto a la formalización, porque si bien son conceptos diversos o parten de presupuestos diferentes, tienen o son coincidentes con un solo propósito, que es reivindicar el trabajo humano. Es un instrumento que sirve de inclusión social. Y más que las reflexiones y el conversatorio que tuvimos, fue importantísimo los testimonios que tuvimos la oportunidad de escuchar. Esos testimonios valen más que 1000 palabras porque realmente es lo que nos demuestra que un mundo es trabajadores, sean dependientes o independientes no formalizados, y otro mundo totalmente diferente es para esos mismos trabajadores cuando están formalizados, sean a través de su inclusión de la seguridad social o sea a través con la reivindicación de todos sus derechos a través de un contrato laboral con toda la vocación de permanencia y con todo el cumplimiento, digamos, de la normatividad laboral y reivindicación de sus derechos. Y pudimos escucharlos y son dos escenarios que son muy gratificantes para el Ministerio haber acompañado cada uno de estos procesos y haber trabajado. Para nosotros, y quedó muy claro en el conversatorio, la formalización tiene un principio general que es la vinculación mediante un contrato laboral. El viceministro Borda nos hacía un análisis derivado de la Constitución misma y ese es el principio general, pero esto no obsta a que se den o se utilicen figuras civiles o comerciales a través de la tercerización, que es un punto, como lo mencionábamos, que genera pues algunas discusiones y digamos opiniones encontradas, pero lo cierto es que si se da esa tercerización no se justifica bajo ningún punto de vista que se utilice para vulnerar derechos. No se justifica que sea un instrumento que ayude a esa precarización laboral. Tenemos de esta manera, y como les decía, hubo esa conciliación que fue tan importante para nosotros del trabajador dependiente y el trabajador independiente. El trabajador dependiente, la formalización laboral obra o implica la observancia y la realización del contrato de trabajo como esa regulación especial de la relación. Ahora, la formalización respecto a los trabajadores independientes realmente se lleva a cabo mediante esa inclusión o esa afiliación, entre otras cosas, pero principalmente al Sistema General de Seguridad Social Integral. Nos contaba el viceministro Luis Ernesto Gómez que de los 21 o 22 millones de la población económicamente activa, 11 millones son independientes. Entonces no podemos desconocer eso y pretender que todo es bajo la misma óptica de una relación laboral subordinada. No, tenemos que reconocer esa realidad de todos esos 11 millones aproximadamente de trabajadores independientes o por cuenta propia, en donde el Ministerio ha tomado medidas muy directas para lograr esa formalización, y veíamos todos los casos de los taxistas, manicuristas, empleadas del servicio doméstico. Hubo una pregunta muy importante que puede resumir un poco lo que hablábamos desde el punto de vista de la formalización laboral en el tema de las relaciones subordinadas o
mediante una vinculación laboral. Y es esta, no, ¿por qué no la pones, porfa? Nos la hacía el viceministro y nos generó mucha reflexión. Está permitido en nuestra legislación la tercerización, derivada de las figuras de la legislación civil y comercial. La pregunta es, ¿cómo es posible usar estas formas y hasta dónde? Ese es, digamos, el punto que tenemos que centrarnos y que tenemos que seguir generando muchas reflexiones y muchas discusiones en torno a él. Y finalizando, pues fue muy importante igualmente la participación de la OIT, de nuestro querido representante Ítalo Cardona de la oficina de Lima, en donde básicamente la OIT reconoce el vínculo entre formalización y trabajo decente. Mencionaba que la informalidad es variada y que por eso las respuestas del Estado deben ser igualmente diversas para que sea accesible a todos los trabajadores, para que sea hecha a la medida. En eso es que estamos trabajando desde los dos viceministerios, hacer una formalización integral y a la medida que satisfaga a las diferentes clases de trabajadores o opciones de trabajo que existen. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mil gracias, Patricia. Avanzamos en la discusión. El último pacto que se discutió fue el de adulto mayor. En este tema le pediríamos a la doctora Soraya Pino, asesora del despacho del viceministro de Empleo y Pensiones, que nos presente las conclusiones a las que llegaron en su panel. Doctora Soraya, si quiere en este computador, sí, para que usted pueda dirigirse al público, tiene la presentación. Muchas gracias. En este panel contamos con la presencia del doctor Mauricio Olivera, presidente de Colpensiones. Y de pronto creo que tiene mejor sonido. Dentro de este panel, lo que permitimos o lo que queremos que la gente se entendiera o quedara claro es que independientemente del sistema pensional que yo escoja, es decir, el régimen de prima media o el régimen de ahorro individual con solidaridad, lo importante es generar la cultura del ahorro. Eso lo dijo el señor ministro y lo dijo el presidente de la República empezando esta mañana, que lo importante es generar que la gente haga un ahorro. No importa si es grande o si es pequeño, pero la idea es que yo mismo vea cómo en un futuro puedo subvencionar mi pensión y tener una estabilidad cuando ya llegue a la edad de adulto mayor. Entonces se debe promover la cultura del ahorro, que es fundamental para garantizar la protección de la vejez, bien sea a través del Sistema General de Pensiones o de los mecanismos flexibles de protección implementados por el Estado. En esta parte de los mecanismos de protección implementados por el Estado, se determinaron los requisitos para uno ser beneficiario, ya sea de los BEPS, los beneficios económicos periódicos creados, o ya sea a través de los beneficios que otorga el programa Colombia Mayor. La primera conclusión. La segunda conclusión es que dentro del sistema de seguridad social el Estado siempre va a subsidiar a la población de menor ingreso, desde una perspectiva solidaria, en donde las personas con mayores ingresos contribuyan a mejorar la protección de la población de menores recursos, pues estamos en un Estado social de derecho, entonces que las personas que más pueden subvencionar a las personas de escasos recursos económicos, que para eso están estos programas, para poder tener una vejez digna. Y finalmente tuvimos un espacio de reflexión con el doctor médico geriatra, el doctor Robinson, que fue una charla muy interesante porque al final lo que se concluyó es que cuando uno llega a la edad adulta, uno no tiene que verlo como un fracaso, sino que él lo hacía ver como un triunfo, es decir, no porque ya llegué a la edad adulta, entonces ya no tengo nada que hacer, ya no sirvo para la sociedad, ya soy un estorbo, no. Él hizo entender a la gente que es lo mejor que le puede pasar a uno, que todos vamos para allá, entonces lo que tenemos que hacer es tratar de vivirlo con felicidad y como aceptando la condición en la que estamos, y que la sociedad no debe hacer aparte a los adultos mayores, sino acogerlos. Él inclusive decía que obviamente que es bueno e importante que se genere empleo para los jóvenes, decía, pero también es bueno y es importante para una sociedad que los adultos mayores participen desde cualquier perspectiva, en lo laboral, en lo social, en lo cultural, porque son las personas que traen la experiencia que no tienen los jóvenes.
jóvenes. Entonces él decía, no podemos perder la experiencia del adulto mayor por decir que vamos a contratar ahora solo a los jóvenes. Gracias. No sé si quieres referirte a esta imagen. Ay, sí, esa imagen es muy linda porque es el médico, el doctor, con una señora que nos acompañó que tiene 103 años. Entonces decíamos, Ministro, estuvo sí, en nuestro panel 103 años. no se le notan, eso sí, ella estaba feliz, bailaba, cantaba. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hubo 5 conclusiones fundamentales en el panel de formación para el trabajo. La primera es que la formación para el trabajo indiscutiblemente contribuye a la disminución del desempleo, aumenta la oportunidad laboral y fortalece la retención laboral, que es, digamos, un fenómeno complejo en Colombia, dado que, como hemos podido ver, hay un gran flujo, gran cambio laboral de los trabajadores. Ese es uno de los objetivos del SENA para poder aportar al progreso del país. En segundo lugar, la certificación de competencias acredita la experiencia, la habilidad y capacidades de los colombianos que a lo largo de la vida han realizado un oficio que conocen a la perfección. En tercer lugar, el SENA va a fortalecer la infraestructura con inversiones estratégicas en la región de Buenaventura, de San José del Guaviare, de Puerto Gaitán, de San Vicente del Caguán y en muchas otras regiones de la Orinoquía, en pro de preparar a jóvenes aprendices para los cambios que presenta el país y ante un eventual contexto de posconflicto. En cuarto lugar, el SENA ha publicado recientemente convocatorias para por 28.000 millones de pesos con el Fondo Emprender para brindar asesoría y visibilizar y viabilizar las ideas de negocio de forma de que se facilitan recursos para generar mayor emprendimiento en la población joven del país. Y en quinto lugar, José Esteban López, quien ha sido un afectado, digamos, de todo el proceso de deportación masiva de colombianos de Venezuela, compartió su historia. Nos contó que antes, bueno, manejaba un camión en el país vecino y ahora, gracias a la formación que tomó a través del SENA y, bueno, gracias también al apoyo que tuvo, sobre todo, bueno, de la Dirección de Calidad, pues logró encontrar un trabajo en Colombia, en Casa Limpia. Digamos, es uno de los ejemplos de deportados que ya encontraron trabajo y ya están, digamos, teniendo una vida digna y decente en Colombia. Esas son como las principales conclusiones. Gracias, Nicolás. Y terminamos, señor viceministro, aunque no hizo parte de la agenda académica, no fue un panel, evidentemente participaron dentro de esta jornada de trabajo decente el Grupo de Equidad Laboral. Bueno, muy buenas tardes para todas, para todos. Los resultados que están ahí no son los resultados de lo que vivimos hoy. Fue una metodología muy diferente al resto de los foros. La verdad fue el fruto de un trabajo que viene desde hace 2 años de todo el Grupo de Equidad Laboral, especialmente de Andrea Castaño, que está por allá atrás escondida, si no estoy mal, que logró con el sello Equipares que 15 empresas lograran un nivel de autodiagnóstico de identificar en qué componentes no hay equidad de género. Y 3 empresas lograron implementar acciones para reducir esas brechas. Esas 3 empresas fueron Argos, Telefónica y Sanofi. El ministro entregó los diplomas a esas 3 empresas y a las otras 15 empresas, pero lo más importante es entender que la equidad laboral nace desde los hogares y nace desde la cultura. No necesariamente estamos hablando de no discriminar en el lugar de trabajo a hombres y mujeres, sino que esto debe nacer desde el mismo hogar y aprender que los roles de las mujeres y los roles de los hombres no son los que se han venido cultivando en la cultura y que por ende debe ser un cambio total en la cultura que hay en el hogar.
Entonces, el resultado, y como lo dijo el ministro, fueron acciones concretas, fueron acciones que implementaron las mismas empresas y que se deben replicar no solo a nivel de empresas, sino a nivel de entidades públicas, a nivel ya de ciudades, a nivel de departamentos, para lograr reducir las brechas que todavía siguen siendo amplias entre hombres y mujeres, pero más allá también entre diferentes grupos poblacionales que hoy encontramos en el país. Muchas gracias. Creo que el ejercicio de hoy es un ejercicio que nos va a llenar de contenido el desarrollo de los pactos por el trabajo decente y las empresas sostenibles que el ministro le propuso al país cuando llegó al cargo. Es la idea del ciclo de la vida y cómo la categoría trabajo nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Y el trabajo decente nace el día en que nacemos y termina el día que morimos. Porque todo el tiempo tenemos que estar protegidos por alguna de las dimensiones del trabajo decente. El día 7 de octubre del año 2016 esperamos verlos a todos ustedes con estos pactos más avanzados. Esperamos verlos para seguir la discusión, porque no va a parar, ni vamos a tener solucionados los problemas, seguramente nos faltará, pero tenemos una ruta clara, que es la de los pactos y es la del plan de desarrollo y es la del diálogo social, que nos va a permitir construir consensos como hoy los logramos. Muchas gracias a todos.